Hemos visto hasta ahora varias de las propiedades que nos presenta la tabla periódica. El número atómico, que representa la cantidad de protones en el núcleo del átomo. El otro es la distribución electrónica, la cual nos dice cuántos electrones hay en cada nivel de energía del átomo. Y la masa atómica relativa, que es el promedio de las masas de los isótopos más estables de cada elemento. Pero seguramente algunos se han preguntado, ¿por qué los elementos químicos se encuentran ordenados de este modo? Es decir, observen que al principio el hidrógeno y el helio se encuentran súper separados, a pesar de que la única diferencia es un protón. El hidrógeno tiene número atómico 1 y el helio tiene número atómico 2. De ahí sigue en la parte de abajo, en el siguiente renglón, litio y berilio. Y de ahí nos brincamos hasta el otro lado de la tabla periódica, donde encontramos al boro. Pues todo esto tiene un porqué, y es que desde que se descubrieron los primeros elementos químicos, varios científicos trataron de ordenar a los elementos de acuerdo a las propiedades conocidas en esa época. Esto principalmente para poder trabajar más cómodamente, al tener un mapa en el cual pudieran encontrar todos los elementos y sus propiedades. El primero fue Johann Dobereiner, un químico alemán que entre 1817 y 1829 agrupó los elementos con propiedades similares en grupos de 3. A estos grupos los llamó triadas. En la primera triada estaban los elementos litio, sodio y potasio. La regla para poder agruparlos así, según Dobereiner, era que el promedio de las masas del primer y del tercer elemento de cada triada resultaba en la masa atómica del elemento que quedaba en medio. En este caso, 7, que corresponde a litio, más 39, que corresponde a potasio, entre 2 da 23, que era la masa justamente del sodio. Lo mismo para la tríada conformada por calcio, estroncio y bario. 40 más 137 entre 2 nos da 87.6. Y para la tríada de cloro, bromo y yodo, igual, lo mismo. Sin embargo, esto no siempre se cumplía y Dobereiner no supo cómo explicar esto, y menos con el descubrimiento de nuevos elementos químicos. Así que en 1863, ahora un químico inglés llamado John Newlands fue quien ordenó ahora los elementos químicos, pero en grupos de 7. A este ordenamiento le llamó octavas, las octavas de Newlands. ¿Por qué octavas? Porque cada 8 elementos, las propiedades químicas se repetían en el elemento químico. Pongamos como ejemplo las teclas de un piano. Quienes toquen piano o teclado sabrán que cada tecla blanca tiene el sonido de una nota musical. Las notas musicales son do, re, mi, fa, sol, la y si. Y se le llama escala de do. Esta secuencia se va repitiendo a lo largo de todo el teclado. Desde los sonidos más graves hasta los más agudos. Es decir, conforme avanzamos en la escala musical, el sonido se va haciendo cada vez más y más agudo. En música, una octava es la distancia que hay entre una nota grave y la misma nota pero aguda. Es decir, como la misma escala de 7 notas se repite varias veces en el piano, la distancia, por ejemplo, de un do al do siguiente es una octava, porque son un intervalo de 8 notas. Igualmente, de re a re es otra octava, y así con todas las demás. Pues en la tabla de Dobereiner, los elementos que coincidían en octavas tenían propiedades muy similares. Vean esto, por ejemplo, si vamos contando de uno en uno, desde el litio hasta el sodio, son 8 elementos, o sea, una octava. Y precisamente estos dos elementos que coinciden al contar 8 elementos, 8 cuadritos, tienen propiedades físicas parecidas, como el color y el estado de agregación. Y químicas también, como el hecho de que ambos elementos reaccionan de manera explosiva al encontrarse con otros elementos que sean no metales, como el flúor, y con compuestos químicos como el agua. De la misma manera, el berilio, el magnesio y el calcio son metales que son de baja densidad, además de que son blandos si los comparamos con otros metales. Es decir, compartían
muchas características entre los elementos de la misma columna. Sin embargo, no todos los elementos coincidían con esto. Años después, en 1860, el químico ruso Dmitri Mendeleev realizó un nuevo ordenamiento de los elementos conocidos hasta entonces. Mendeleev era profesor en la Universidad de San Petersburgo y mientras daba una clase realizó una actividad en la que diseñó junto a sus alumnos un ordenamiento de los elementos químicos, desde el elemento de menor masa hasta el elemento de mayor masa. Casi al mismo tiempo, un químico alemán llamado Lothar Meyer publicó una tabla periódica parecida a la de Mendeleev y en la que también ordenaba a los elementos de menor masa a mayor masa atómica. Pero lo que le dio a Mendeleev mayor credibilidad fue que él había dejado espacios vacíos en la tabla periódica. Por ejemplo, después de zinc y abajo de aluminio, Mendeleev dejó un espacio vacío porque él aseguraba que había un elemento que no había sido descubierto aún y el cual lo bautizó él como EK-aluminio, porque según él, cuando lo descubrieran, tendría propiedades parecidas al aluminio, además de que se encontraría justamente debajo de él. ¿Y qué creen? Que en 1875, el químico francés Paul-Émile Lecoq de Boisbourdan, ¿lo pronuncié bien?, quien no sabía nada de la tabla periódica de Mendeleev, descubrió un elemento que justamente coincidía con las predicciones de Mendeleev. Este elemento lo nombró galio, en honor al antiguo país Galia, en donde se encuentra ahora Francia, Bélgica, entre otros países. Y este nuevo elemento sí se ubicaba debajo del aluminio, tal y como él lo predijo. Además, la masa atómica de este elemento era similar a lo que había predicho Mendeleev. Obviamente, este descubrimiento motivó a Mendeleev a seguir mejorando su tabla periódica. Y hubo además más predicciones en las que Mendeleev tuvo razón, pero eso ya les quedará a ustedes investigarlo. La tabla periódica de Mendeleev es considerada como la primera tabla periódica oficial en la historia, aunque tampoco era perfecta. Y es que al ordenar los elementos de masa atómica menor a mayor, se suponía que en cada columna de elementos, así como en la de galio y aluminio, las propiedades químicas y físicas deberían de ser muy similares. Pero había elementos que no coincidían con esto, así que muchos años después de la muerte de Mendeleev, ya con más elementos descubiertos, en 1913 el químico inglés Henry Moseley descubrió el número de protones de cada elemento mediante estudios con rayos X. Moseley se basó en la tabla periódica de Mendeleev, pero ahora organizándolos de acuerdo a su número atómico, de menor a mayor. Pero sin embargo, estas coincidencias en las propiedades de los elementos químicos de la misma columna, descubrimiento que se le atribuye a Mendeleev, es la razón por la cual el litio y el berilio están tan separados del boro. Y esto lo veremos más a detalle en el siguiente video. No se vayan.